«1984» de George Orwell. Segunda parte. Capítulo 9. Continuación. Winston dejó de leer un instante. En algún lugar a lo lejos estalló una bomba volante. La plácida sensación de estar solo con el libro prohibido en una habitación sin telepantalla no se había disipado. La soledad y la seguridad eran sensaciones físicas, mezcladas en cierto modo con la fatiga del cuerpo, la comodidad del sillón, el roce de la leve brisa que entraba por la ventana y le acariciaba la mejilla. El libro le fascinaba, o más exactamente, le tranquilizaba. En cierto sentido, no le decían nada nuevo, pero ahí radicaba parte de su magia. Decía lo mismo que habría dicho él si hubiese podido poner en orden sus dispersas ideas. Era el producto de una inteligencia similar a la suya, solo que enormemente más poderosa y sistemática, y menos acobardada. Los mejores libros, comprendió, son los que te cuentan lo que ya sabías. Acababa de volver al capítulo 1, cuando oyó los pasos de Julia en las escaleras, y se levantó de un salto del sillón para ir a su encuentro. Ella soltó la bolsa de herramientas marrón en el suelo y se lanzó entre sus brazos. Llevaban más de una semana sin verse. «Tengo el libro», dijo cuando se soltaron. «Ah, ¿ya lo tienes? Bien», respondió Julia, sin demasiado interés, y casi inmediatamente después se arrodilló al lado del infiernillo para preparar café. No volvieron a hablar del asunto hasta después de pasar media hora en la cama. La tarde había refrescado lo bastante para que valiera la pena cerrar la ventana. De abajo llegaba el sonido familiar de la voz que canturreaba y el roce de las botas sobre las losas. La mujer de brazos fornidos y rubicundos, a quien Winston había visto la primera vez, daba la impresión de pasarse la vida entera en el patio. No había hora del día en que no estuviese yendo y viniendo del barreño a la cuerda de tender, metiéndose pinzas de la ropa en la boca y entonando alegres canciones. Julia se había acomodado en su lado de la cama y estaba a punto de quedarse dormida. Él alargó el brazo para coger el libro que estaba en el suelo y se recostó contra el cabezal. «Tenemos que leerlo», dijo. «Tú también, igual que todos los miembros de la hermandad». «Léemelo tú», respondió ella con los ojos cerrados. «Léelo en voz alta, es mejor. Así podrás explicármelo sobre la marcha». Las manecillas del reloj marcaban las 6, es decir, las 18. Tenían 3 o 4 horas por delante. Winston apoyó el libro sobre las rodillas y empezó a leer. Capítulo 1. La ignorancia es la fuerza. A lo largo de la historia, y probablemente desde finales del Neolítico, ha habido en el mundo 3 clases de personas: las de clase alta, las de clase media y las de clase baja. Se les ha subdividido de muchas maneras, han ostentado nombres muy diferentes, y su número relativo y las actitudes demostradas con los demás han variado de una época a otra. Pero la estructura esencial de la sociedad no se ha modificado nunca. Incluso,
después de enormes revueltas y de cambios en apariencia irrevocables, ha vuelto a establecerse el mismo orden. Igual que un giróscopo, siempre vuelve a la posición de equilibrio, por más que le empujemos a un lado o a otro. Julia, ¿estás despierta?, preguntó Winston. Sí, amor mío, te escucho. Sigue. Es maravilloso. Él continuó leyendo. Los objetivos de esos tres grupos son totalmente irreconciliables. El de la clase alta consiste en continuar donde está. La clase media pretende quitarle su sitio a la clase alta. El objetivo de la clase baja, cuando lo tiene, pues una característica constante de la clase baja es que está tan abrumada por el trabajo excesivo que solo de manera intermitente puede ser consciente de cualquier cosa que no sea su vida cotidiana. Es abolir todas las diferencias y crear una sociedad en la que todas las personas sean iguales. Así, a lo largo de la historia, se ha repetido una y otra vez una lucha a grandes rasgos idéntica. Durante largos periodos, la clase alta parece estar segura en el poder, pero antes o después llega un momento en que pierde la fe en sí misma, la capacidad de gobernar con eficacia o ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, la desplaza la clase media, que atrae a su bando a la clase baja, fingiendo luchar por la libertad y la justicia. Nada más lograr su objetivo, la clase media devuelve a la baja a su antigua situación de servidumbre y se convierte en una nueva clase alta. Pronto, una nueva clase media se escinde de uno de los otros grupos, o de ambos, y la lucha vuelve a empezar. De los tres grupos, la clase baja es la única que nunca consigue, ni siquiera de forma temporal, sus objetivos. Sería exagerado decir que a lo largo de la historia no se ha producido ningún progreso de tipo material. Incluso hoy, en una época de decadencia, la gente vive físicamente mejor que hace unos siglos. Pero ningún avance en la riqueza, ninguna moderación de los modales, ni ninguna reforma ni revolución ha acercado ni un milímetro la igualdad entre la gente. Desde el punto de vista de la clase baja, ningún cambio histórico ha significado mucho más que un cambio en el nombre de los señores. A finales del siglo XIX, la repetición de ese patrón se había hecho evidente para muchos. Aparecieron entonces escuelas de pensadores que interpretaron la historia como un proceso cíclico e intentaron demostrar que la desigualdad era una ley inalterable de la vida. Dicha doctrina, por supuesto, siempre había tenido sus partidarios, pero la manera de formularla supuso un cambio significativo. En el pasado, la necesidad de una sociedad jerárquica había sido la doctrina de la clase alta, defendida por los reyes y los aristócratas, y por los curas y los abogados que vivían de ellos como parásitos, y por lo general, dulcificada con promesas de compensación en un mundo imaginario más allá de la tumba. La clase media, en su lucha por el poder, siempre había utilizado términos como libertad, justicia y fraternidad. No obstante, a partir de entonces, el concepto de hermandad entre los hombres empezó a ser atacado por gente que no ocupaba aún posiciones de mando, pero esperaba hacerlo en poco tiempo. En el pasado, la clase media había hecho revoluciones bajo la bandera de la igualdad y a continuación había establecido una nueva tiranía nada más expulsar a la anterior. Los nuevos grupos de clase media proclamaban la tiranía de antemano. El socialismo, una teoría que apareció a principios del siglo XIX y fue el último eslabón de una cadena de pensamiento que se remontaba a las revueltas de los esclavos en la antigüedad,
seguía profundamente influenciado por el pensamiento utópico de eras pasadas. Pero todas las variantes del socialismo aparecidas después de 1900 abandonaron de forma más abierta el objetivo de establecer la libertad y la igualdad. Los nuevos movimientos surgidos a mediados del siglo, el Socing en Oceanía, el neobolcheviquismo en Eurasia y la adoración a la muerte, como suele llamarse en Asia, tenían como objetivo declarado perpetuar la desigualdad y la falta de libertad. Esos nuevos movimientos, por supuesto, evolucionaron a partir de los anteriores y tendieron a conservar sus nombres y respetar de palabra su ideología. Sin embargo, el propósito de todos ellos era interrumpir el progreso y paralizar la historia en un momento determinado. El consabido movimiento del péndulo debía producirse una vez más y luego detenerse. Como de costumbre, la clase alta debía ser expulsada por la clase media, que pasaría a convertirse en la alta. Pero en esa ocasión, mediante una estrategia deliberada, la clase alta conservaría su posición de forma permanente. Las nuevas doctrinas surgieron en parte por la acumulación de conocimiento histórico y por el aumento del sentido histórico que apenas había existido antes del siglo XIX. El movimiento cíclico de la historia se volvió entonces inteligible, o al menos eso parecía, y si podía comprenderse, también podía alterarse. No obstante, la causa subyacente y principal era que a principios del siglo XX la igualdad humana se había hecho técnicamente, seguía siendo cierto que unos no tenían el mismo talento ni las mismas habilidades que otros, y que había que establecer funciones especializadas que favorecieran a algunos individuos, pero la distinción de clase y las grandes diferencias económicas habían dejado de ser necesarias. En épocas anteriores, las diferencias de clase no solo habían sido inevitables, sino deseables. La desigualdad era el precio de la civilización. No obstante, con el desarrollo de la producción industrial, la situación cambió. Aunque siguiera siendo necesario que las personas desempeñaran trabajos diferentes, ya no lo era que viviesen en niveles sociales o económicos distintos. Por eso, desde el punto de vista de los nuevos grupos que estaban a punto de conquistar el poder, la igualdad había dejado de ser un ideal deseable y se había convertido en un peligro que era necesario evitar. En épocas más primitivas, cuando una sociedad justa y pacífica era de hecho imposible, había sido muy fácil creer en él. La idea de un paraíso terrenal en el que los hombres vivieran en un estado de hermandad, sin leyes ni trabajo físico, había obsesionado la imaginación de la humanidad durante miles de años y había calado incluso en los grupos que sacaban provecho de cada cambio histórico. Los herederos de las revoluciones francesa, inglesa y americana habían creído en parte sus propias frases sobre los derechos del hombre, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y otras cosas parecidas, e incluso habían dejado que influenciaran hasta cierto punto su conducta. Pero al llegar el cuarto decenio del siglo XX, todas las corrientes principales del pensamiento político eran autoritarias. El paraíso terrenal empezó a ponerse en duda justo en el momento en que se volvió realizable. Todas las nuevas teorías políticas, con independencia de cómo se llamasen, conducían a la jerarquía y la reglamentación. Y con la radicalización general que se produjo en torno a los años 30, prácticas abandonadas desde hacía tiempo, en algunos casos cientos de años, como el encarcelamiento sin juicio previo, el uso de los prisioneros de guerra como esclavos, las ejecuciones públicas
la tortura como medio para obtener confesiones, el uso de rehenes y la deportación de poblaciones enteras, no solo volvieron a ser de uso común, sino que pasaron a ser toleradas e incluso defendidas por personas que se consideraban ilustradas y progresistas. El Sossing y las ideologías rivales no emergieron como teorías totalmente elaboradas hasta transcurrido un decenio de guerras nacionales y civiles, y revoluciones y contrarrevoluciones en todo el mundo, aunque sus antecesores fueron los diversos sistemas, por lo general llamados totalitarios, que habían aparecido a principios de siglo, y hacía mucho que eran evidentes los principales rasgos del mundo que surgiría de aquel caos. No menos evidente era qué clase de personas controlaría dicho mundo. La nueva aristocracia estaba compuesta sobre todo por burócratas, científicos, técnicos, organizadores de sindicatos, expertos en publicidad, sociólogos, profesores, periodistas y políticos profesionales. Esa gente, cuyos orígenes estaban en la clase media asalariada y los escalones más altos de la clase obrera, habían entrado en contacto y se habían unido por la esterilidad del monopolio industrial y el gobierno centralizado. En comparación con las clases dirigentes de otras épocas, eran menos avariciosos y les tentaba menos el lujo y más el poder en estado puro. Y sobre todo, eran más conscientes de lo que estaban haciendo y más implacables a la hora de aplastar a la oposición. Esa última diferencia era crucial. Comparadas con las que hoy existen, todas las tiranías del pasado eran blandas e ineficaces. Los grupos gobernantes siempre estaban contaminados hasta cierto punto por ideas liberales. No les preocupaba dejar cabos sueltos ni lo que pudieran pensar sus súbditos. Incluso, la Iglesia Católica en la Edad Media era tolerante según los patrones modernos. En parte, se debía a que en el pasado ningún gobierno tuvo la posibilidad de mantener a sus ciudadanos bajo vigilancia constante. La invención de la imprenta, no obstante, facilitó la manipulación de la opinión pública, y el cine y la radio acentuaron ese proceso. Con el desarrollo de la televisión y de los avances técnicos que hicieron posible transmitir y recibir por el mismo aparato, la vida privada llegó a su fin. La policía pudo observar 24 horas al día a todos los ciudadanos, al menos a los que valía la pena vigilar, y someterlos al sonido de la propaganda oficial, al tiempo que se cerraban todos los demás canales de comunicación. Por primera vez, fue posible imponer no solo una completa obediencia a la voluntad del Estado, sino una absoluta uniformidad de opinión a todos los súbditos. Tras el periodo revolucionario de los años 50 y 60, la sociedad se reagrupó, como siempre, en clase alta, media y baja. Pero la nueva clase alta, a diferencia de sus antecesores, no actuó por instinto, sino que supo lo que hacía falta para salvaguardar su posición. Hacía mucho que había comprendido que la única base segura para la oligarquía es el colectivismo. La riqueza y los privilegios se defienden más fácilmente cuando se comparten. La supuesta abolición de la propiedad privada, que se produjo a mediados del siglo, supuso en realidad la concentración de la propiedad en muchas menos manos que antes, pero con la siguiente diferencia. Los nuevos propietarios pasaron a ser un grupo en lugar de una masa de individuos. De forma individual, ningún miembro del partido posee nada, salvo algunas pertenencias personales. De manera colectiva, el partido lo posee todo.
todo en Oceanía, porque lo controla todo y dispone de los productos como considera más conveniente. En los años que siguieron a la revolución, pudo ocupar esa posición de mando casi sin oposición, porque el proceso entero se presentó como un acto de colectivización. Siempre se había dado por supuesto que si se expropiaba a la clase capitalista, se impondría el socialismo, y era indudable que se había expropiado a los capitalistas. Las fábricas, las minas, las tierras, las casas, los medios de transporte, todo se les había arrebatado, y puesto que había dejado de ser propiedad privada, lo lógico era que fuese propiedad pública. El Socing, que derivaba del antiguo movimiento socialista y había heredado su fraseología, ha llevado a cabo de hecho el punto principal de su programa, con el resultado previsible e intencionado de que las desigualdades económicas se han vuelto permanentes. Sin embargo, las dificultades de perpetuar una sociedad jerárquica van mucho más allá. Solo hay 4 maneras en las que un grupo gobernante puede perder el poder. O bien es conquistado desde fuera, o gobierna con tanta ineficacia que las masas se rebelan, o permite que surja una clase media fuerte y descontenta, o pierde la confianza en sí mismo y el deseo de gobernar. Dichas causas nunca operan aisladas, y por lo general las 4 están presentes en mayor o menor grado. Una clase dirigente que pudiera precaverse contra todas ellas podría continuar en el poder de forma permanente. El factor determinante, a fin de cuentas, es la actitud mental de la propia clase dirigente. Desde mediados del siglo, el primer peligro ha desaparecido. Cada una de las 3 potencias en las que se divide hoy el mundo es imposible de conquistar y solo podría conquistarse mediante cambios demográficos muy lentos que un gobierno dotado de amplios poderes puede evitar con suma facilidad. El segundo peligro también es solo teórico. Las masas nunca se rebelan por decisión propia, ni solo porque estén oprimidas. De hecho, si no se les permite tener nada con lo que compararse, ni siquiera llegan a saber que lo están. Las crisis recurrentes de los últimos tiempos eran totalmente innecesarias y ya no se permite que ocurran, pero pueden darse, y de hecho se dan, otros trastornos no menos importantes sin que ello acarree consecuencias políticas, porque no hay manera de que el descontento pueda llegar a expresarse de manera articulada. En cuanto al problema del exceso de producción, que ha estado latente en nuestra sociedad desde el desarrollo de las máquinas, se ha resuelto mediante el recurso a la guerra continua. Véase el capítulo 3, que también resulta de gran eficacia para mantener alta la moral de la gente. Por todo ello, desde el punto de vista de los actuales gobernantes, los únicos peligros verdaderos son la aparición de un nuevo grupo de personas subempleadas que ambicionen el poder y el aumento del liberalismo y el escepticismo en sus propias filas. Se trata, por decirlo así, de un problema de educación que requiere moldear continuamente la conciencia, tanto de la clase dirigente como del grupo ejecutivo más numeroso que hay inmediatamente por debajo de ella. En cuanto a las masas, basta con influenciarlas de forma negativa. A partir de ese trasfondo, podríamos deducir, si no la conociéramos ya, la estructura general de la sociedad de Oceanía. En el vértice de la pirámide se encuentra el hermano mayor, que es infalible y todopoderoso. Cualquier éxito, logro, victoria o descubrimiento científico, cualquier conocimiento, sabiduría,
felicidad y virtud se atribuyen directamente a su liderazgo e inspiración. Nadie ha visto jamás al hermano mayor. Es una cara en las vallas publicitarias y una voz en las telepantallas. Podemos estar razonablemente seguros de que nunca morirá, y hay considerables incertidumbres sobre cuándo nació. El hermano mayor es el modo en el que el partido ha escogido mostrarse al mundo. Su función es ser un foco de amor, miedo y respeto, emociones que es más fácil sentir por un individuo que por una organización. Por debajo del hermano mayor está el partido interior, cuyos miembros están limitados a 6 millones, algo menos del 2% de la población total de Oceanía. Por debajo del partido interior se halla el partido exterior, que si el partido interior puede describirse como el cerebro del Estado, podría compararse a su vez con las manos. Por debajo se encuentran las masas ciegas que normalmente denominamos los proles, que suman cerca del 85% de la población. En los términos de nuestra anterior clasificación, los proles son la clase baja, pues las poblaciones esclavas de las zonas ecuatoriales, que pasan constantemente de un conquistador a otro, no constituyen una parte permanente o necesaria de la estructura. En principio, la pertenencia a cualquiera de los tres grupos no es hereditaria. El hijo de unos padres del partido interior, en teoría, no ingresa automáticamente en él. La admisión a cualquiera de las ramas del partido pasa por un examen, que se lleva a cabo a los 16 años de edad. Tampoco hay discriminación racial, ni dominio de una provincia sobre otra. Entre los cargos más altos del partido hay judíos, negros y sudamericanos de pura sangre india, y los administradores de cada área concreta se escogen entre los habitantes de dicha área. En ningún lugar de Oceanía, los habitantes tienen la sensación de ser una población colonial gobernada desde una lejana metrópoli. Oceanía no tiene capital, y su jefe supremo es una persona cuyo paradero nadie conoce. Si no fuese porque el inglés es lengua franca y la nueva lengua el lenguaje oficial, no podría hablarse de centralización ninguna. Sus dirigentes no están unidos por lazos de sangre, sino por su adhesión a una doctrina común. Es cierto que nuestra sociedad está rígidamente estratificada, según lo que a la primera vista parecen normas hereditarias. Hay mucha menos movilidad entre los distintos grupos de la que había en el capitalismo o incluso en las eras preindustriales. Entre las dos ramas del partido se producen ciertos intercambios, pero solo para garantizar que los más débiles acaben siendo excluidos del partido interior y para neutralizar mediante su ascenso el peligro de los miembros más ambiciosos del partido exterior. A los proletarios, en principio, no se les permite ingresar al partido. Los más dotados, que podrían convertirse en un núcleo de descontentos, sencillamente son identificados por la policía del pensamiento y eliminados. Pero dicha situación no tiene por qué ser permanente, ni tampoco es una cuestión de principios. El partido no es una clase en el antiguo sentido de la palabra. No tiene como fin transmitir el poder a sus hijos. Y si no tuviese otra manera de mantener en el poder a los más capaces, estaría totalmente dispuesto a reclutar una generación entera entre las filas del proletariado. En los años cruciales, el hecho de que el partido no fuese una estructura hereditaria resultó de gran ayuda a la hora de neutralizar a la oposición.
Los socialistas más antiguos, que habían sido formados para combatir los privilegios de la clase, daban por sentado que lo que no era hereditario no podía ser permanente. No comprendían que la continuidad de una oligarquía no tiene por qué ser física, ni se prepararon a pensar que las aristocracias hereditarias han durado siempre poco tiempo, mientras que las organizaciones basadas en la adopción, como la Iglesia Católica, a veces han durado cientos o miles de años. La esencia del gobierno oligárquico no es la herencia de padres a hijos, sino la persistencia de cierta visión del mundo y cierto modo de vida impuestos a los vivos por los muertos. Un grupo dirigente lo es solo en tanto sea capaz de nombrar a sus sucesores. Al partido no le preocupa perpetuar su sangre, sino perpetuarse a sí mismo. Quien ejerce el poder carece de importancia con tal de que la estructura jerárquica continúe siendo siempre la misma. Todas las creencias, las costumbres, los gustos, las emociones y las actitudes mentales que caracterizan nuestro tiempo están diseñados en realidad para preservar la mística del partido e impedir que pueda percibirse la verdadera naturaleza de la sociedad actual. La rebelión física o cualquier movimiento preliminar que pudiera favorecerla son imposibles en la actualidad. Los proletarios no constituyen ninguna amenaza. Si se les deja en paz, seguirían trabajando, reproduciéndose y muriendo generación tras generación y siglo tras siglo, no solo sin sentir el impulso de rebase, el sentir el impulso de rebelarse, sino sin llegar a entender que el mundo podría ser diferente. Solo podrían llegar a ser peligrosos si el avance de la técnica industrial hiciese necesario proporcionarles una educación mejor. Pero puesto que la rivalidad comercial y militar ha dejado de tener importancia, el nivel de la educación popular está decayendo. Lo que opinen o dejen de opinar las masas se considera falto de importancia. Se les puede conceder la libertad intelectual porque carecen de intelecto. En cambio, entre los miembros del partido no puede tolerarse ni la más mínima desviación de opinión sobre la cuestión más irrelevante. Los miembros del partido viven, desde que nacen hasta que mueren, bajo la vigilancia de la policía del pensamiento. Ni siquiera cuando están solos pueden estar seguros de estarlo de verdad. Donde quiera que se encuentren, dormidos o despiertos, trabajando o descansando, en el baño o en la cama, pueden ser inspeccionados sin previo aviso y sin saber que los están inspeccionando. Nada de lo que hacen es indiferente. Sus amistades, sus aflicciones, aficiones, su comportamiento con la mujer y los hijos, las expresiones de su cara cuando están a solas, las palabras que murmuran en sueños, incluso los movimientos característicos de su cuerpo, son celosamente analizados. No solo cualquier falta, sino cualquier excentricidad, por pequeña que sea, cualquier cambio de costumbres, cualquier tic nervioso que pudiera ser síntoma de una lucha interior, es detectado inevitablemente. Carecen, en todos los sentidos, de libertad de elección. Por otro lado, sus actos no están regulados por la ley ni por ningún otro código de comportamiento formulado con claridad. En Oceanía no hay leyes. Los pensamientos y los actos que, en caso de ser detectados, implican la muerte segura, no están prohibidos formalmente, y las incontables purgas, detenciones, torturas, encarcelamientos y vaporizaciones no se infligen como castigo
por delitos cometidos en realidad, sino que son la forma de eliminar a personas que en el futuro tal vez pudieran llegar a cometer un crimen. A los miembros del partido se les exige no solo que tengan las opiniones correctas, sino los instintos correctos. Muchas de las creencias y las actitudes que se les exigen no se expresan con claridad y no podrían expresarse sin poner en evidencia las contradicciones inherentes al Sozing. Si se trata de alguien ortodoxo por naturaleza, en nueva lengua, un bien piensa, sabrá en cualquier circunstancia, sin pararse a reflexionar, cuál es la creencia verdadera o la emoción deseable. Pero en cualquier caso, el elaborado entrenamiento mental, llevado a cabo desde la infancia y concentrado en torno a las palabras en nueva lengua, antecrimen, blanco-negro, doble piensa, le vuelven incapaz de pensar con demasiada profundidad en nada. Se espera que los miembros del partido no tengan emociones privadas y que su entusiasmo no decaiga. Se supone que viven en un continuo frenesí de odio a los enemigos y los traidores internos, de triunfalismo ante las victorias y de humillación ante el poder y la sabiduría del partido. El descontento producido por esa vida vacía e insatisfactoria se elimina y disipa mediante recursos como los 2 minutos de odio y las especulaciones que podrían inducir una actitud rebelde o escéptica se eliminaban por anticipado gracias a una disciplina interior adquirida desde la infancia. El paso primero y más sencillo de dicha disciplina, que puede enseñárseles incluso a los niños pequeños, se denomina en nueva lengua antecrimen y se refiere a la facultad de defenderse como por instinto en el umbral de cualquier pensamiento peligroso. Incluye la capacidad de no captar las analogías, de no reparar en los errores lógicos, de no entender los argumentos más sencillos si van en contra del Sozing, y de sentir repulsión y tedio ante cualquier concatenación de pensamientos que conduzca a una herejía. El antecrimen es, en suma, una estupidez defensiva, pero la estupidez no es suficiente. Al contrario, la ortodoxia, en sentido amplio, exige un control de los propios procesos mentales tan completo como el de una contorsionista sobre su cuerpo. La sociedad de Oceanía se basa en la creencia de que el hermano mayor es omnipotente y el partido infalible. Pero como en la realidad no lo son, se hace necesaria una flexibilidad constante e implacable a la hora de tratar los hechos. La palabra clave es negro-blanco. Como tantas otras palabras en nueva lengua, tiene 2 sentidos contradictorios. Aplicado a un oponente, se refiere a la costumbre de llamar descaradamente blanco a lo negro, en contradicción con los hechos evidentes. Aplicado a un miembro del partido, alude a su leal disposición a afirmar que lo negro es blanco cuando la disciplina del partido así lo exige. Pero también significa la capacidad de creer que lo negro es blanco, y más aún de saber que lo negro es blanco y de olvidar que alguna vez uno creyó lo contrario, lo cual exige una constante alteración del pasado, posible gracias a un sistema de pensamiento que engloba a todo lo demás y se conoce en nueva lengua como doble piensa. Negar la existencia de la realidad objetiva y al mismo tiempo reparar en la realidad que uno niega resulta imprescindible. Incluso para utilizar la palabra doble piensa,
hace falta ejercer el doble piensa, pues emplearla equivale a admitir que uno está modificando la realidad. Mediante un nuevo acto de doble piensa, uno borra ese conocimiento y así sucesivamente. De modo que la mentira siempre va un paso por delante de la verdad. En último extremo, el doble piensa es lo que ha permitido y podría continuar permitiendo durante miles de años al partido detener el curso de la historia. La alteración del pasado es necesaria por dos motivos. Uno de ellos es subsidiario y, por así decirlo, preventivo. Consiste en que los miembros del partido, al igual que los proletarios, toleran las condiciones presentes solo porque carecen de un patrón de comparación. Es necesario aislarlos del pasado, igual que de los países extranjeros, porque es preciso que crean que viven mejor que sus antepasados y que el nivel de vida está aumentando constantemente. Pero, con diferencia, la razón más importante de ese reajuste del pasado es la necesidad de salvaguardar la infalibilidad del partido. No solo hay que poder poner constantemente al día los discursos, las estadísticas y los registros de todo tipo para demostrar que las predicciones del partido siempre han sido correctas, sino que no puede admitirse el menor cambio en la doctrina o los alineamientos políticos, pues cambiar de opinión e incluso de política implica una confesión de debilidad. Si, por ejemplo, Eurasia o Esteasia, cualquiera de las dos, es hoy el enemigo, deberá haberlo sido siempre. Y si los hechos dicen lo contrario, entonces es necesario alterarlos. De ese modo, la historia se reescribe continuamente. Esta falsificación diaria del pasado, llevada a cabo por el Ministerio de la Verdad, es tan necesaria para la estabilidad del régimen como la labor de espionaje y represión que realiza el Ministerio del Amor. La mutabilidad del pasado es el principio central del Saussure. Los acontecimientos pasados, se argumenta, carecen de existencia objetiva y solo perduran en los registros escritos y el recuerdo de las personas. El pasado es lo que dicen los archivos y la memoria de la gente. Y puesto que el partido controla todos los archivos y lo que piensa cada uno de sus miembros, se deduce que el pasado es cualquier cosa que quiere el partido. También se deduce que, aunque el pasado es alterable, nunca se ha alterado en un caso concreto, pues cuando se recrea del modo en que se considere necesario en un momento dado, la nueva versión se convierte en el pasado, y ningún otro puede haber existido jamás. Y eso es así, incluso cuando, como ocurre a menudo, se hace necesario alterar el mismo suceso hasta volverlo irreconocible varias veces a lo largo del año. En todo momento, el partido está en posesión de la verdad absoluta, y está claro que el absoluto jamás ha podido ser diferente del que es hoy. Ya se entenderá que el control del pasado depende por encima de todo del entrenamiento de la memoria. Asegurarse de que los registros escritos coinciden con la ortodoxia del momento es un acto puramente mecánico. Pero también es necesario recordar que los sucesos ocurrieron de la forma deseada. Y si hace falta reorganizar los recuerdos o manipular los archivos, también hay que olvidar que se ha hecho tal cosa, lo cual puede aprenderse con cualquier otra técnica mental. La mayor parte de los miembros del partido lo aprenden.
sobre todo los más inteligentes y ortodoxos. En vieja lengua se llama con bastante franqueza control de la realidad. En nueva lengua se denomina doble piensa, aunque el doble piensa comprende también otras muchas cosas. El doble piensa se refiere a la capacidad de sostener dos creencias contradictorias de manera simultánea y aceptar ambas a la vez. El intelectual del partido sabe en qué dirección debe alterar sus recuerdos, por tanto, sabe que está modificando la realidad. Pero mediante el ejercicio de doble piensa, también se convence de que no está violando la realidad. El proceso debe ser consciente, o no se llevaría a cabo con la precisión suficiente, pero también inconsciente, o conllevaría una sensación de falsedad y por tanto de culpa. El doble piensa constituye la verdadera esencia del Zosing, pues el acto fundamental del partido es utilizar el engaño consciente al tiempo que se conserva la firmeza de las intenciones características de la honradez. Decir mentiras descaradas, creyendo sinceramente en ellas, olvidar cualquier hecho que se haya vuelto incómodo y luego, cuando vuelva a hacerse necesario, sacarlo del olvido el tiempo que haga falta, negar la existencia de la realidad objetiva y al mismo tiempo reparar en la realidad que uno niega, resultaba imprescindible. Incluso, para utilizar la palabra doble piensa, hace falta ejercer el doble piensa, pues emplearla equivale a admitir que uno está modificando la verdad. Mediante un nuevo acto de doble piensa, uno borra ese conocimiento y así sucesivamente. De modo que la mentira siempre va a un paso por delante de la verdad. En último extremo, el doble piensa es lo que ha permitido y podría continuar permitiendo durante miles de años al partido detener el curso de la historia. Todas las oligarquías pasadas perdieron el poder, o bien porque acabaron anquilosándose, o porque se volvieron blandas, o bien se volvieron estúpidas y arrogantes. No supieron adaptarse a las circunstancias cambiantes y acabaron siendo derrocadas, o se volvieron liberales y cobardes. Hicieron concesiones cuando hubieran debido recurrir a la fuerza, y eso condujo a su derrocamiento. Cayeron, por así decirlo, o bien por conciencia o por inconsciencia. El logro del partido es haber inventado un sistema de pensamiento en el que ambas condiciones pueden existir simultáneamente. Su dominio no podría ser permanente bajo ninguna otra base intelectual. Si uno quiere gobernar y seguir gobernando, tiene que poder dislocar el sentido de la realidad. El secreto del gobierno es combinar la fe en la propia infalibilidad con la capacidad de aprender de los errores pasados. No hace falta decir que los más sutiles cultivadores del doble piensa son quienes lo inventaron y saben que se trata de un vasto sistema de engaño mental. En nuestra sociedad, quienes mejor saben lo que está ocurriendo son también quienes más lejos están de ver el mundo tal como es en realidad. En general, cuanto más saben, más se engañan. Cuanto más inteligentes son, menos cuerdos están. Un ejemplo claro es el hecho de que la histeria bélica aumente su intensidad a medida que se asciende por la escala social. Los pueblos sometidos de los territorios disputados mantienen una actitud casi racional ante la guerra. Para ellos, no es más que una calamidad constante que les pasa por encima una y otra vez, como cuando sube y baja la marea. Quien salga victorioso les es por completo indiferente. Saben que aunque cambien los señores, tendrán que seguir haciendo el mismo trabajo
con los nuevos amos, que les tratarán igual que los otros. Los trabajadores ligeramente más favorecidos, a quienes llamamos proles, solo son intermitentemente conscientes de estar en guerra. Si hace falta, es posible exaltarlos hasta un frenesí de miedo y odio, pero si se les deja tranquilos, llegan a olvidar la guerra durante mucho tiempo. El verdadero entusiasmo bélico se da en las filas del partido, y sobre todo en las del partido interior. Los que más firmemente creen en la conquista del mundo son precisamente quienes saben que es imposible. Esa peculiar unión de contrarios, el conocimiento con la ignorancia, el cinismo con el fanatismo, es uno de los rasgos distintivos de la sociedad de Oceanía. La ideología oficial abunda en contradicciones, incluso cuando no hay razones prácticas que la justifiquen. Por eso, el partido rechaza y vilipendia los principios defendidos por el socialismo en sus inicios y además lo hace en nombre del propio socialismo. Predica un desprecio por la clase obrera que no tiene parangón en los últimos siglos y viste a sus miembros con un uniforme que era típico de los trabajadores manuales y que se adoptó justamente por ese motivo. Socava de manera sistemática la solidaridad de la familia y al mismo tiempo llama a su líder con un nombre que es un claro llamamiento a la solidaridad familiar. Incluso los nombres de los 4 ministerios que nos gobiernan exhiben con descaro esa tergiversación intencionada de la verdad. El Ministerio de la Paz promueve la guerra. El Ministerio de la Verdad miente. El Ministerio del Amor tortura. Y el Ministerio de la Abundancia favorece el hambre. Dichas contradicciones no son casuales, ni el resultado de una vulgar hipocresía. Son ejercicios premeditados de doble piensa, pues el poder solo puede conservarse de manera indefinida mediante la reconciliación de las contradicciones. De ninguna otra manera es posible romper el antiguo círculo vicioso. Si se quiere impedir para siempre la igualdad humana, si la clase alta, como suele llamársela, ha de conservar su sitio para siempre, la condición mental predominante debe ser una demencia controlada. Pero hay una cuestión que hasta el momento hemos pasado por alto. ¿Por qué iban a querer impedir la igualdad? Suponiendo que hayamos descrito correctamente la mecánica del proceso, ¿cuál es el motivo para ese enorme esfuerzo minuciosamente planeado para paralizar la historia en un momento concreto? Llegamos así al secreto clave. Como hemos visto, la mística del partido, y sobre todo del partido interior, se basa en el doble piensa. Pero por debajo de él subyace el motivo original, el instinto nunca puesto en duda, que llevó por primera vez a la toma del poder y trajo consigo el doble piensa, la policía del pensamiento, la guerra constante y demás parafernalia. Dicho motivo consiste en realidad en... Winston reparó en el silencio como quien repara en un nuevo sonido. Tuvo la impresión de que Julia llevaba un rato muy quieta. Estaba tumbada de costado, desnuda de cintura para arriba, con la mejilla apoyada en la mano y un mechón de cabello oscuro sobre los ojos. Su pecho se alzaba y bajaba de forma regular. «Julia». No hubo respuesta. «Julia, ¿estás despierta?» No hubo respuesta. Se había quedado dormida. Winston cerró el libro, lo dejó con cuidado en el suelo, se tumbó y echó la colcha sobre los dos. Entonces cayó en la cuenta de que no había llegado a saber cuál era el último secreto. Había entendido el cómo, pero no el por qué.
El capítulo 1, como el capítulo 3, no le había contado en realidad nada que no supiera. Era solo una sistematización de lo que ya sabía. Sin embargo, después de leerlo, estaba más seguro de no estar loco. Formar parte de la minoría, aunque fuese una minoría de uno solo, no te convertía en loco. Había la verdad y la mentira, y aferrarse a la verdad, aunque fuese en contra del mundo entero, no era sinónimo de estar loco. Un rayo amarillo del sol poniente entraba inclinado por la ventana y caía sobre la almohada. Cerró los ojos. El sol en la cara y el cuerpo suave de la chica en contacto con el suyo le produjeron sueño, fuerza y confianza. Estaba a salvo. Todo iba bien. Se quedó dormido, murmurando: la cordura no es estadística, convencido de que la frase contenía una profunda sabiduría.